Hola, hola. En este video vamos a hablar sobre variables de entrada, mensajes de entrada, salida o resultado y mensajes de salida. Suponiendo que es la primera vez que ves estos términos, de repente te preguntas si de qué se tratará, ¿no? Bueno, y más o menos sacas la idea de que es algo que entra con sus mensajes y algo que sale. Como estamos en un curso de IT, de programación, entonces lo que debemos pensar, lo que debemos enfocarnos es que hay algo, un aparato, una caja, un black box o algo de lo que ya hayamos conversado antes, que me permite ingresar algo y que luego de un proceso, pues emite unos mensajes y luego muestra una salida, un resultado. También nos indican acá que es una actividad individual, que no es tarea, no es para hacer en casa y que se tiene que hacer en clase, ¿no? Eh, bueno, ok, ya esto realmente no me interesaría, entonces lo borro o lo tacho. Instrucciones, dice. Crea un diseño en Canva. Esto es lo que tengo que hacer, un diseño en Canva. Con que haga un diseño en Canva ya estaría en el camino de hacer mi trabajo, mi actividad. Y se crea un diseño en Canva de acuerdo con el archivo adjunto, el archivo en formato PDF, dice, ¿no? Y que sea de una sola página, o sea, el diseño en Canva tiene que estar de acuerdo al archivo adjunto y también tiene que ser de una sola página, ¿ya? Entonces estas son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, el archivo adjunto tiene que estar más abajo, así que simplemente tenemos que verlo y recordar. Mientras tanto voy guardando esto, ¿no? Que son las instrucciones. Me voy quedando con eso. Dice, no solamente lo copies y lo pegues, esto es muy importante. Dice, do not just copy and paste. Que no solamente lo copies y lo pegues. Dice, tú eres libre de crear tu propio diseño. Quiere decir que si en el archivo hay un formato, no es que lo tengas que hacer así. Tú eres libre de crear tu propio diseño. ¿Ya? Puedes ponerle color, etcétera. Porque si vemos rapidito el archivo tiene este formato. Está en blanco y negro, tiene unas líneas, etcétera. Entonces no tiene mucho de diseño, ¿verdad? No hay mucho color, no hay mucha forma, no hay mucho... Si me están pidiendo que lo haga en Canva es porque quieren algo con un poquito más de color, un poquito más de forma, un poquito más de tamaños diferentes, ¿no? Y ubicaciones, ¿no? Para arriba, para el costado, para abajo, con flechas, con formas, etcétera. Ya depende de cada uno, pero me están diciendo y me están pidiendo que cree un diseño en Canva. No se trata de simplemente copiar, no just copy and paste, no solamente copies y pegues, ¿ya? Entonces eso me quiere decir con esto. Luego indica en cada uno de los 10 casos, tienes que indicar las variables de entrada, los mensajes de entrada, el resultado y los mensajes de salida. Son 4 cosas en cada caso. A ver, vamos a ver, ¿y dónde lo pondrías? Si el archivo me muestra solamente la entrada y la salida, pero tendríamos que poner también mensajes, ¿no es cierto? Mensajes. Que entra, sí sabemos que tiene que entrar algo, pero el usuario se tiene que enterar a través de un mensaje. Y ya estamos viendo aquí que trata de un black box. En el primer bimestre revisamos el concepto de black box, pero lo único que dijimos ahí fue que en un black box siempre hay algo que entra y hay algo que sale.
y el black box representa todo aquello que no sabemos y no entendemos cómo funciona. La mayoría de las veces es así, y hemos dado ejemplos que están en este archivo, ¿no? Por ejemplo, una calculadora, el circuito de un carro, una lavadora, no sé. Y también hemos dado ejemplos como por ejemplo la cabeza de o la mente de o el cerebro de una persona. ¿Sabemos cómo funciona? Realmente no sabemos cómo funciona. Aparte de que cada persona es diferente, pues tenemos una idea de cómo funciona el cerebro, pero realmente no sabemos al detalle. Entonces también lo podemos considerar un black box, una caja negra. Entonces en el primer bimestre vimos que black box representaba cualquier cosa que no conozcamos, que tiene un proceso, que procesa entradas, que procesa información y que muestra información. Es lo único que vimos. Después lo diseñamos, lo hicimos bonito, le pusimos mensaje, le pusimos color, etc. Y la mayoría decía que es esta cosa rara de black box. Y está bien, y tenían razón, porque en el primer bimestre lo que hicimos, lo que hicimos era solamente eh, hablar de que existía este concepto y punto. No vimos al detalle, no vimos cuáles eran sus elementos, sus partes, no vimos nada de eso. Entonces lo vimos como una cosa rara y tratamos de hacerlo bonito con el diseño. Entonces ahora ya lo estamos viendo más al detalle. En este caso ya estamos viendo ejemplos, ya estamos viendo aplicaciones, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está pidiendo, que indiques que en cada caso, en cada uno de los 10 casos, muestres el... aquí voy a poner, voy a tachar esto, voy a suprimir esto, indiques los mensajes de entrada, la salida, el input. Me faltó poner aquí el input, o lo borré, no sé, de input. Ahí está, de input messages. Ajá. Y ya está. Y también te dice de que no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas ellas estarán bien, pero tienen que ser lógicas y congruentes. ¿Qué significa lógico? Pues que si, por ejemplo, ingresan números, pues tal vez no salga por ahí un saludo, ¿no? Dependiendo de lo que se represente tu black box, ¿no? Entonces, si en una calculadora tú le pones números, imposible que salga el saludo del profesor, ¿no? Salvo que sea una calculadora programable, pero si te dicen una calculadora, simplemente pues tú tienes que asumir y poner ahí qué es lo que asumes, ¿no? Anotar. No es tan fácil ni tan simple, pero tampoco es muy complicado. Solo tiene que ser lógico. Si es lógico para ti, y también congruente. Congruente significa algo parecido, ¿no? Aquello que tiene que ver con lo que entra, pues que tenga que ver con lo que sale también. Por ejemplo, si entran números en una calculadora, posiblemente salgan números. Si es una calculadora, ahí no lo dice, pero si es una calculadora programable, puede que entre números y salga, no sé, un gráfico, se me ocurre. Podría ser así. Pero por el momento, como estamos a este nivel de entendimiento de las cosas, pues decimos que una calculadora es simple y que solamente entran números y salen números, ¿no? Le damos números y nos muestra números. Eso respondería este ejemplo, pero no es tan, como se dice, no es tan simple, ¿no? La calculadora no es que te muestre números, simplemente es que te muestra el resultado. Por ejemplo, ingresa un número, un primer número, un segundo número y te muestra la suma, que eso es lo que vimos también en el primer bimestre. Entonces,
Más o menos como que hay que aplicar lo mismo, ¿no? Lo mismo que se vio en el primer bimestre, esto vendría a ser la continuación, ¿no? Solo que razonando un poquito más, pensando un poquito más. Luego dice, luego que responde los 10 casos, ¿sí? Dice, after finishing your design, luego que responde los 10 casos con tu ilustración, color, forma, tamaño, ubicación, tienes que descargar tu diseño en formato JPG. O sea, si estás poniendo el link de tu trabajo, pues no estás haciendo caso a esta instrucción. No sé por qué no le harías caso si te están pidiendo el cliente o el coordinador del grupo o quien fuera te está pidiendo que descargues tu trabajo en formato JPG o PNG, algunos prefieren PNG. Si te están pidiendo que lo descargues en este formato y luego que lo subas como evidencia de tu trabajo, pues eso hay que hacer. No hay que darle mucha vuelta. Si te piden en formato JPG, pues descárgalo de Canva y ya está. Y finalmente dice, si tienes algún problema, captura la pantalla y lo envías al profesor con un mensaje de cierre, describiendo la circunstancia, el problema, la situación, lo que te impide, etcétera, ¿no? Por ejemplo, profesor, no sé cómo descargar en JPG, a pesar de que ya lo hemos hecho en el bimestre 1, tú no te acuerdas, no lo encuentras en internet, no encuentras cómo se hace, etcétera, o simplemente quieres decirle al profesor, me quedé acá porque tengo que descargar en internet y tengo que buscar cómo se hace porque no lo recuerdo. Eso me escribes un mensajito y me dices, es la instrucción 3 que no la puedo resolver. Y listo. De eso se trata. Y yo te pasaré un link de cómo hacerlo, o las instrucciones, o un comentario, o me darás de repente una idea para hacer un video donde yo pueda ayudar a 1, a 2 o a 10 a hacer o a recordar eso, ¿no? En este caso, descargar un video. Bien, eso sería todo. Esto de acá lo borramos, no lo necesitamos y nos quedaríamos solo con estas líneas, que son las instrucciones. Crear un diseño en Canva, una sola página, no copies y pegues nada más, haces un diseño. Tienes que mostrar la entrada, los mensajes de entrada, la salida y los mensajes de salida, y con una ayudita acá, ¿no? Que tampoco te ayuda esto a responder, pero te da una pista. Y luego que tienes que descargarlo en formato JPG y subirlo hacia web, se supone, en la actividad como evidencia de tu trabajo. Y entonces tú verías el archivo. Los casos son 10, acá están los 3 y ahí está, hasta el 10. Y te pone una caja negra, ¿no? Un black box, ¿no? Que te indica que algo entra y algo sale. O sea, ya te está dando más pistas de lo que te está pidiendo, ¿no? ¿Y cuáles serían esos 10 black box? Es una calculadora. Ya vimos que el mensaje de entrada, por ejemplo, si lo que va a mostrar es una suma, pues el mensaje de salida diría la suma es, coma, a más b. Y los mensajes de entrada serían, las entradas serían a, b. Pero podrías poner ingrese el primer número, lo pondrías en inglés, enter the first number, coma a, enter the second number, coma a, coma b, que es lo que se hizo en el bimestre 1, ¿no? Ya lo tendrías resuelto que puedes poner multiplicación, división o cualquier otra cosa, potencia por ejemplo, lo que tú quieras, puedes hacerlo. No hay una respuesta incorrecta. Todos valen.
en el circuito de un carro, ¿qué es lo que podría entrar, por ejemplo? No sé, que lo presiones, que haya un contacto, que haya electricidad y que por el contrario salga. Aquí el resultado sería que se encienda una luz o que se mueva el parabrisas, ¿no? Y hay mensaje ahí, pues no hay mensajes, ¿no? Entonces no se pondría nada. Pero en el caso de la calculadora sí habría mensajes, porque de alguna manera te tiene que decir ingrese el número o algo, alguna señal, ¿no? Y ya si somos muy estrictos en la calculadora, pues en una calculadora simple no te dice ingrese el primer número. Pero si estamos hablando de un programa de computación que simula una calculadora, ahí sí podrías hacerlo, ¿no? Entonces, el circuito de una lavadora. El circuito de una lavadora, ¿cuál sería la entrada? Pues que lo enciendas y comienza. ¿Cuál es la salida? Pues que deje pasar el agua, por ejemplo, ¿no? O que programes, no sé, se me ocurre el lavador rápido, que presiones el botón, ¿no? De lavador rápido express. ¿Y cuál sería la respuesta? Que simplemente te dirá el tiempo que va a lavar y comenzará a lavar. Eso te tendría que anotar acá. Así de fácil, no es tanto como para pensar. Dice, la cabeza de mi profesor cuando yo lo saludo o cuando la saludo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de entrada? El mensaje de entrada sería, pues, no sé, profesor, buenos días, o profesor tal, buenos días. Y el mensaje de respuesta de la cabeza de mi profesor sería buenos días, querido estudiante, o algo así, ¿cierto? Eso sería. Entonces le pones acá el saludo de entrada y el saludo que te respondería en caso hipotético, ¿no es cierto? Porque hay profesores que simplemente con una señal, con un pulgar arriba, te responden o levantan la mano, etcétera. Es algo que yo voy a empezar a hacer un poquito más porque hay un tema que tengo que resolver antes de comenzar a usar mi voz al 100%. Luego dice el robot Milo, que es un robot que hemos estado viendo en robótica, ¿no es cierto? Es un robot que ya tendríamos que aprender de memoria cómo armar, pero dice, ¿qué le podemos dar como señales de entrada a Milo? Pues la programación, ¿no es cierto? Ponemos ahí la programación. Si quieres haces los dibujitos de la programación y ¿cuál sería la salida? Pues que el robot se mueve, que el robot retrocede, que el robot avanza, etcétera, ¿no? En la programación también tú le puedes poner sonidos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida? El sonido, ¿no? Acá no hay mensajes, aquí no habría mensajes. Solamente resultados, entradas visibles y resultados visibles. Eso nada más. De un Smart TV, eh, el input es que yo presiono el botón de encendido y luego la pantalla que me muestra un conjunto de píxeles y ya está, respondí a la pregunta. Pero esta no es la única forma, ¿no es cierto? También podemos hacer clic con el mouse y si está conectado, si el Smart TV está conectado a una computadora o si el Smart TV está conectado a un control remoto o a tu celular, pues podríamos poner o inventar algún tipo de datos de entrada, ¿no? No sé, flecha arriba, flecha abajo y el cursor se mueve. Esa sería la salida, ¿no? Flecha arriba sería acá y el cursor se mueve para arriba. O le doy clic o presiono tab hago tap en la lupa y entonces aquí me abre el cuadro de búsqueda. Y así. Vamos bien, en un smartphone, cuando yo escribo un mensaje de WhatsApp, cuando en un smartphone yo escribo un mensaje de WhatsApp, ¿cuál es la salida? Pues en la pantalla aparecen los caracteres y emite un sonido, ¿no? Como que el mensaje se fue. Y listo, esa sería la respuesta
No es la única respuesta, tú puedes hacer las respuestas que tú quieras, porque si en un smartphone tú estás jugando, tendrías otro tipo de entrada y aquí la salida sería otra, ¿no? Por ejemplo, que tu personaje se mueve a la derecha y presionaste en la pantalla, tocaste una parte donde se muestra un control con flecha derecha, entonces lo mismo, ¿no? La salida sería que el personaje de tu juego se movió hacia la derecha. Eso es, depende de cada uno. Lo mismo con el controlador del PlayStation. Tú ves, escoges el juego, escoges lo que estés utilizando en el PlayStation. O me puedes decir, yo no sé nada de PlayStation, no tengo PlayStation en mi casa. Pues se investiga, se averigua. Pero básicamente es igual que cualquier otra plataforma de juegos, ¿no? Estoy seguro que podrás poner aquí algo muy creativo, que no se parezca a lo que hicieron tus compañeros. Dice, un post en una publicación en una red social. ¿Cuál es la red social que más conoces? Por ejemplo, no sé, podría ser el WhatsApp, una red social. Ya está. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hacen, que publican las personas en su red social? Sus estados. En WhatsApp son sus estados. En Instagram son sus fotos o videos cortos, reels. En Facebook salen también las publicaciones de imágenes, de pensamientos, de cadenas, de lo que fuera. Cualquiera de esos podría ser un input data. Y en una red social, ¿qué es lo que obtienes? Pues puedes poner ahí emoticones, reacciones, carita feliz, como quieras ponerle. Sé creativo. eh, Mientras se vea bien en tu diseño, estará bien. Y finalmente el último caso, es Mr. Martos, ¿no? La cabeza de Mr. Martos cuando ingresa al aula. ¿Qué es lo que hace Mr. Martos cuando ingresa a un aula? Pues lo que hace es saludar a cada uno. ¿Y qué es lo que obtiene? El saludo de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que dice Mr. Martos, por ejemplo? Good morning everyone, good morning, y comienza a saludar a cada uno. ¿Y qué es lo que obtiene? Greetings, los saludos de cada estudiante, ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea. Tú puedes ser muy creativo, puedes poner todo lo que quieras, no te limites a este formato y sobre todo sé creativo, que se vea bonito, que se vea con diseño, que hay un trabajo, pero recuerda limitarte al tiempo que se necesita trabajar. El tiempo que se necesita trabajar pues debería ser máximo, si la clase dura 1 hora y media, entre que cargas tu trabajo y el logueo inicial en CWeb, en Canva, etcétera, se te van ahí unos 20 minutos. Lo máximo que deberías demorarte en trabajar esto sería unos 45, 50 minutos, 60 minutos, ya 1 hora máximo, pero bien enfocadito, bien concentradito y sin estar divagando y de manera decidida, ¿no? Y así terminas tu trabajo, lo descargas en JPG como dice la instrucción y lo subes como evidencia y listo. Máximo 1 hora debería estar resuelto. Nada más, espero que te ayude este video. Nos vemos.